Bienvenido a esta demo rápida donde te presentaré el editor de clips que puedes usar para crear visualizaciones personalizadas de datos en cuadros de mando con Clipfolio. Una manera de llegar al editor de clips es haciendo clic en Add a Clip desde la interfaz del cuadro de mandos. Y en vez de elegir alguno de los servicios web en la galería de la derecha, simplemente hago clic en Build a Custom Clip. Luego te preguntará con qué componente deseas comenzar a trabajar. Empezaré con un clip vacío. Voy a utilizar una fuente de datos que he conectado previamente a mi biblioteca de datos de Clipfolio. En concreto, voy a buscar mi fuente de datos de Excel. Por cierto, para más información sobre cómo conectar tu fuente de datos a tu biblioteca de datos de Clipfolio, puedes ver una de las demos que publiqué anteriormente. Así que hago clic y me lleva al editor de clips. En el centro de la pantalla aparece un espacio de previsualización del clip. He seleccionado comenzar un clip vacío, que es lo que vemos ahora. En el lado derecho tenemos la columna de componentes y esta es una lista de todas las visualizaciones de datos con las que podemos trabajar en Clipfolio. También vimos esto en el paso previo, antes de que tuviéramos el clip vacío para comenzar. Ahora que tengo más claro lo que quiero construir, puedo arrastrar todos los componentes directamente a la previsualización del clip. Este es realmente un clip muy bueno para empezar, porque me permite agregar muchos otros componentes y los organiza de una forma fácil. Así que voy a agregar, por ejemplo, un componente de etiqueta. Puedo utilizar un gráfico de línea, puedo usar un gráfico circular y puedo ajustar la pantalla de vista previa así. Abajo es donde vemos la fuente de datos que hemos escogido para trabajar. Yo había seleccionado para comenzar una hoja de Google Sheets que está guardada en mi Google Drive y esto es lo que ves abajo. Esta hoja en realidad tiene varias pestañas y puedo alternar entre ellas de esta forma. Si yo quisiera empezar a trabajar con varias fuentes de datos para construir un clip de varios componentes o incluso un clip de un solo componente, puedo hacerlo simplemente agregando múltiples fuentes de datos aquí abajo. Tengo mi fuente de datos de Excel, User Cases Sample Data. Si hago clic en Añadir fuente de datos, me va a llevar a mi biblioteca de datos de Clipfolio y si quito Excel de la búsqueda, verás que tengo una gran variedad de fuentes de datos. Google Analytics, archivos de Google Drive, los recursos web de diferentes servicios, una fuente de datos de Salesforce, hojas de cálculo de Excel. Podría una a una traer múltiples fuentes de datos, agregarlas aquí como múltiples pestañas y luego, como veremos en futuras demos, puedo hacer referencia a esas múltiples fuentes de datos, mezclarlas y crear KPIs realmente potentes y útiles que se tienen de diversas fuentes de datos. Esto es una característica realmente genial de Clipfolio. Como he mencionado, las fuentes de datos están accesibles. Aquí abajo, justo arriba de estas, encontramos la barra de fórmulas, a la cual dedicaremos un poco más de tiempo en otro taller. Pero por ahora solo tienes que saber que esto es esencialmente como un Excel y podrás escribir fórmulas usando funciones matemáticas básicas y atajos de teclado que también tenemos. Va a ser de gran ayuda, pero lo veremos más adelante. Para especificar cómo deseas que los datos de abajo se visualicen en tu clip, podrías escribir una fórmula para indicar cómo quieres mostrarlos en tu visualización. Y realmente no es tan complicado como puede sonar. Créeme cuando te digo que es algo muy sencillo. Por encima de la barra de fórmulas tenemos otras dos pestañas que no están abiertas todavía. Una es la ficha de propiedades. Te muestra a qué parte de los componentes puedes ajustar la apariencia. Para cualquier componente de un clip tienes varias propiedades que puedes ajustar. Para un gráfico circular tenemos varios tipos de gráficos. Puedes cambiar el tamaño del gráfico circular, etc. También puedes cambiar el número máximo de diapositivas, dependiendo de cuántas entradas de datos estés trayendo, y puede ser importante cambiar los colores por defecto. Para cualquier componente que traigamos de la parte derecha, tendremos diferentes propiedades que podemos ajustar más abajo. Si haces clic en la línea del gráfico, verás las diferentes propiedades que podemos cambiar: la altura, personalizarla, cambiar el último valor. Por tanto, la pestaña de propiedades es donde vas a poder cambiar la apariencia de un componente. Al lado de la pestaña de propiedades están los indicadores y ahí es donde se introducen los diferentes objetivos y umbrales que quieras definir como indicadores en el cuadro de mandos para que se activen avisos tanto de los elementos positivos como negativos sobre los que quieres tomar acciones en tiempo real. Para agregar indicadores es más fácil mostrar cuando realmente estamos tirando de los datos. Solo haz clic en Add One Now, añadir uno ahora,
y te dará una serie de declaraciones a las que puedes acceder y establecer los criterios por los cuales el indicador se actualizará para cambiar el color o resaltarlo cuando necesites actuar. En la parte superior izquierda verás lo que llamamos un árbol de componentes. El árbol de componentes lista todos los elementos de cada componente que traigas. Y puedes pensar en tu árbol de componentes como el panel de navegación a través de tus diferentes clips. Como estás trabajando con múltiples componentes de los cuales quieres manipular diferentes partes, ya sea los datos o la visualización, la apariencia, el diseño, etc., puedes alternar a través del árbol de componentes para llegar rápidamente al área del componente que deseas ajustar y luego realizar el ajuste. Y esto ha sido un paseo rápido y breve por el editor de clips. En la próxima demo vamos a dedicar tiempo a hablar de la barra de fórmulas antes de entrar en la construcción de algunos clips básicos desde cero en el editor de clips.